Bueno, ante todo agradezco muchísimo al Pontificio Consejo la oportunidad de compartir con ustedes esta brevísima y sencilla experiencia. Corresponde a una de las 24 iniciativas locales de paz que acompañamos desde el año 2007 dentro de un programa que llamamos Construcción de Paz e Incidencia para la Paz en Colombia. Esta iniciativa corresponde a un escenario en el que fuimos llamados a participar. Voy a dar primero, con el apoyo de un par de diapositivas, un contexto al que corresponde esta iniciativa, esta experiencia. Cuando ven algunos de ustedes que conocen algo de la realidad colombiana, el título del Caguán que soñamos, me han preguntado si corresponde al Caguán que sirvió como zona de despeje para los diálogos de paz del periodo anterior que fueron fallidos. No es exactamente. Esto es una comunidad suburbana del municipio de Neiva, la capital del departamento del Huila, que está resaltado en el mapa de Colombia, que hace parte del municipio de Neiva, es la capital de este departamento y que justamente está sobre la frontera con el departamento del Caquetá. Por eso se asume el nombre del Caguán, porque es como la puerta de entrada al Alto Caguán en el Caquetá. Esta comunidad de unos 6.000 habitantes tiene unas características muy importantes. No los voy a cansar con tanta letra, mejor me quedo ahí. Son unos 6.000 habitantes, pero tiene una característica muy particular. Confluyen en ese pequeño territorio 3 comunidades, 2 de ellas de origen indígena, la comunidad Tama Páez, la comunidad Cefiu Páez y la comunidad de campesinos, colonos, mestizos que han estado también históricamente presentes en ese territorio. Esta población ha venido sufriendo una situación muy compleja porque ese punto tiene una característica que despierta muchos intereses sobre ese territorio, en el cual están involucrados intereses sobre los recursos. Por un lado, pues Colombia no se puede sustraer del conflicto armado interno que nos ha agobiado por más de 5 décadas. Ese punto es un punto de tránsito que comunica a los principales departamentos de interés de la guerrilla de las FARC, razón por la cual también es un interés estratégico de parte de este actor armado ilegal sobre el territorio y que ha sometido a la población históricamente al asedio de este actor armado. Pero además, el hecho de que esté en la zona suburbana de la capital, de la urbe del departamento, ha generado que haya cada presión de la población urbana sobre esta zona suburbana, tratando de comprar allí territorios para el descanso, para la recreación, y se han ido generando anillos turísticos que cada vez más van despojando a la comunidad agrícola por naturaleza del disfrute de la tierra para la producción de alimentos. Sobre este territorio existe una escritura ancestral, una escritura colonial que pertenece a la familia Páez, de uno de los grandes pueblos indígenas colombianos, y ellos han venido en toda esta lucha tratando de recuperar su territorio. En el año 1992, por la Ley 70, el Estado colombiano, a través del Instituto Colombiano de Reforma Agraria, les devuelve una hacienda, La Gabriela, denominada La Gabriela. Esa hacienda estaba destinada desde muchos años atrás al cultivo del arroz. Allí obviamente era donde mayoritariamente se empleaban los campesinos, los colonos, los mestizos. Cuando esta hacienda se le devuelve a la comunidad indígena, obviamente eso empieza a alentar una serie de conflictos entre la comunidad campesina, porque era su fuente de empleo, y la comunidad indígena. A eso se suma una cantidad de diferencias generadas por la cultura, por la cosmovisión.
lo que para los indígenas era la importancia de cuidar el oxígeno, de cuidar las fuentes hídricas, para los campesinos era el desperdicio del territorio que ellos antes cultivaban al extremo para comer, y ese choque de visiones obviamente agudizaba mucho más la conflictividad entre ellos. Y hay un tercer factor que también aumentaba la conflictividad, y es el disfrute del agua. El norte del Huila ha venido sufriendo un proceso de desertización. Ahí existe un desierto, el desierto de la Tatacoa, y que cada vez más el desierto avanza hacia la ciudad, por eso las fuentes de agua cada vez desaparecen más, y entonces que es como un pequeño pulmón, donde hay mucho más recursos naturales y una fuente importante de agua, empieza a ser acaparado por la ciudad, y la comunidad local empieza a sufrir el desabastecimiento de agua. A raíz de toda esta disputa que existe entre estas tres comunidades, empieza obviamente a generarse toda una situación de atacarse unos y defenderse otros, o contraatacar. Y para eso fueron utilizando los pocos recursos que tenían a su disponibilidad, ayudados un poco con la corrupción política que impera en la región y en el país. Los campesinos logran organizar una junta de acueducto que les da como la hegemonía y el control sobre el agua. A partir de eso empiezan a gestionar la posibilidad de construir un acueducto regional, y en ese acueducto ellos logran canalizar el agua, pero no incluyen a la comunidad indígena, los dejan sin el servicio del agua, y desde ahí entonces deciden los indígenas entrar a defender su derecho al agua. Eso activa una situación de mucha violencia y empezaron a generarse muertes de un lado y del otro. Las fotografías pequeñas que ustedes ven al lado del pequeño mapa del corregimiento es justamente uno de los nudos más críticos que se generó cuando se fue a extender la red de la conducción del agua, en la que los indígenas se presentaron con palos a defender, y los campesinos les agredieron con armas de fuego. En ese instante entra la iglesia tratando de evitar y de contener la violencia, entra el señor obispo y el director de la Cáritas de la diócesis, tratando de contener, de apaciguar los ánimos, y en ese momento se pensó que el conflicto mayor era el tema del agua. Se logró en ese instante pues evitar que se agudizara la situación. Sin embargo, intentando una solución salomónica, el párroco organiza una procesión al lugar donde nace el yacimiento del agua, y allí pusieron una imagen del santo patrono de San Isidro. Cuando volvieron, se dieron cuenta que la imagen había sido avaleada, y empezaron a echarse la culpa unos contra otros, y en lugar de surtir el efecto que se esperaba de que fuera un factor de unidad, eso desató nuevamente la violencia entre las dos comunidades. En ese momento el obispo siente que la situación les rebasa y nos pide que hagamos presencia como Cáritas Nacional para entrar a apoyar en la transformación de este conflicto. Iniciamos con un pequeño proceso de constituir un organismo levadura. Realmente en esta experiencia de construcción de paz en medio de tantas tensiones y de realidades tan complejas, hemos aprendido que no hay recetas que funcionan al pie de la letra. Siempre como que cada experiencia tiene una impronta absolutamente distinta, y nos toca cada experiencia verla como en clave de aprendizaje. Uno de los primeros principios que hemos utilizado siempre es constituir como un organismo levadura, que son líderes de la misma comunidad, que con ellos construimos la capacidad para empezar a tramitar y transformar esos conflictos.
Generalmente lo que hacemos es preguntar primero qué líderes son reconocidos y validados por la misma comunidad y desde ellos y con ellos empezar a hacer todo el trabajo de análisis y transformación del conflicto. Sin embargo, en este caso ningún líder era validado por todas las partes y eso ya era un problema. Eso nos significó generar un espacio seguro en la parroquia y desde allí invitar a líderes de las tres partes sin que entre ellos se reconocieran. Yo tuve la oportunidad de acompañar esos momentos iniciales de la experiencia y fue muy interesante ver cómo fueron pasando desde la agresión total, verbal, la carga de resentimiento que había y cómo fueron cada vez más en la medida en que se iban conociendo, construyendo otro tipo de relaciones. Y paralelo a esto, apoyados con herramientas de análisis, de discernimiento de la realidad en la que ellos no buscan culpables realmente, sino que van identificándose como parte de esa realidad de violencia y como parte de la transformación. En ese momento ellos empiezan a darse cuenta que el problema no estaba en ellos. Ellos habían cometido el error de verse como enemigos y que el problema estaba en una institucionalidad que les había dejado esta problemática. ¿Por qué descubren esto? Cuando empiezan a analizar toda la historia con la línea del tiempo, se dan cuenta que la intervención de las instituciones del Estado, desde el mismo instante en que les devuelven el territorio, les entregan el territorio no saneado y desde eso empieza a generar el conflicto. El origen del conflicto, por eso pongo el otro mapa que está ahí, que muestra una línea negra un poco más fuerte, justamente es lo que generó el conflicto más fuerte entre ellos. Y es la razón de que les entregan una hacienda con un territorio ya invadido por campesinos y les obliga además a que ellos empiecen acciones jurídicas para proteger el territorio. Y es esa serie de litigios lo que empieza a deteriorar las relaciones porque entre ellos de lado y lado hay familias enteras que se han hecho familia, nuevas familias. En este tránsito ellos se van dando cuenta que hay una institucionalidad con mucha carga de responsabilidad, que su intervención ha sido nociva, que les han dado aportes, pero que esos aportes los han puesto a competir todavía más por las ayudas y que ellos tenían que empezar a descubrir la manera de convivir en el territorio respetando y asumiendo las diferencias. Y disfrutando todos y encontrando la manera de formas muy creativas de disfrutar el territorio. Con respecto al tema del agua, ellos descubrieron una solución muy interesante. Conformaron una comisión o una junta de acueducto tripartita, es decir, de las tres comunidades. El monopolio que tenía un solo grupo, una sola de las partes sobre el agua. Y con esta junta de acueducto no solamente ahora han encontrado la manera de llevar una buena administración, sino que ya lograron con gestiones conjuntas el que el departamento del Huila les compre el terreno donde está el nacimiento del agua para que ellos lo cuiden. Y es una de las comunidades indígenas que está a cargo de hacer todo el cuidado y la recuperación de esa fuente hídrica. Este ejercicio les ayudó a ellos a descubrir que había otra forma de convivir en el territorio y que aunque los recursos son cada vez más escasos, se puede enfrentar de otra manera. Justamente este año estalló un fallo judicial en segunda instancia que obligaba a quienes habían invadido el territorio, tenían que destruir las casas y además devolver el territorio a la comunidad indígena. Obviamente eso intentó volver a activar todo el conflicto y agudizarlo. Sin embargo, lo que hemos visto es que esta primera experiencia sobre el agua ahora les dio a ellos los elementos para enfrentar este nuevo conflicto de una manera mucho más creativa. Ellos están de manera conjunta enfrentando esta situación que incluso implicó amenazas a uno de los líderes. La comunidad indígena renovó todo su cuadro jerárquico de autoridades, son todas mujeres, y están protegiendo a los líderes que están amenazados, y ellos han podido descubrir cómo necesitan ahora no solo
transformar las relaciones al interior de ellos, sino con la institucionalidad. En este momento están en esa fase con el acompañamiento de Cáritas, haciendo unas rondas de incidencia del nivel nacional ante el ministerio para resolver el problema del territorio que les ha generado una mala intervención de la institucionalidad. Ahí vamos en una nueva lección aprendida. Es más fácil transformar caminando con el otro, incluso con la institucionalidad, aunque en este caso fue agresora con ellos, que en contra de. Y esto ha sido fundamental para ellos descubrirlo firmemente, que aunque están viviendo un momento muy difícil, han ido poco a poco redescubriendo la posibilidad que ellos tienen para renovar permanentemente su sistema de relaciones y desde ahí construir la paz, para que, si bien es cierto las condiciones siguen siendo complejas, siguen siendo muy limitados los recursos, siguen teniendo el asedio de actores armados, ellos tienen una capacidad diferente para enfrentar la problemática.